En este capítulo vamos a trabajar con otra de las herramientas de Photoshop y en esta oportunidad lo haremos con el tampón de clonar. El tampón de clonar lo que hace es ayudarnos a sanar, a corregir errores en alguna fotografía y lo hace haciendo copias del lugar que nosotros elijamos y luego sustituir el área dañada. Por ejemplo, este sector de este vehículo, si nosotros lo quisiéramos corregir con el tampón de clonar, lo que haríamos sería copiar de este lado y pegarlo nuevamente ahí. Te explico que el tampón de clonar y el pincel corrector se parecen en un aspecto, que ambos necesitan una copia para sustituirla por el otro. Entonces, esa es una de las similitudes. Y luego quiero que vayamos aquí a la barra de opciones y encontramos muestra. Aquí está en capa actual, pero a veces es necesario que cuando tengamos muchas capas tengamos seleccionada la segunda opción, es decir, todas. Es decir, la segunda opción porque considero que las dos más importantes son capa actual y todas. Entonces, para que lo manejes, luego tenemos aquí el alineado, el diámetro, que eso en este momento no lo vamos a utilizar. Y luego aquí tenemos este modo, el modo de los modos o los blending mode, también conocidos en inglés. Tenemos varias opciones y en lo que es el tampón de clonar yo suelo utilizar tres: normal, oscurecer y lo que es aclarar. En este capítulo lo vamos a ver y luego tenemos la opacidad y el flujo que funcionan igual como lo hace con pincel. Entonces, para que entendamos de una vez, yo lo que voy a hacer en este capítulo será sustituir este daño que tiene este pickup por una parte que esté en mejores condiciones. Voy a aumentar acá la dureza a más o menos un 67. Yo lo que voy a hacer es corregir esta parte, pero para eso yo voy a copiar una parte que esté en buenas condiciones. Aquí voy a trabajar la dureza a más o menos un 59 y el diámetro un poquito más. Y voy a hacer una captura de este sector que es el que está en mejores condiciones. Y para capturar lo que hago es presionar Alt y el clic izquierdo. Ahí tengo esa copia y como puedes ver ahí está. Y lo que haría es colocarme en el área donde la voy a poner. Le doy un clic y ahí tendría. Luego haría otra captura de acá para ir poco a poco rellenando de esa manera. Tengo otra práctica para enseñarte en cuanto a los blending mode y es lo siguiente. Voy a abrir estas dos fotografías y déjame ver, creo que es esta o creo que hay otra. Es esta más bien. Esta sería. Te quiero explicar lo siguiente. Como puedes ver, aquí tenemos parte del cabello que está alborotado y se confunde con el fondo. De este otro lado también lo tenemos. Esta herramienta de tampón de clonar nos viene muy importante para esta fotografía que vamos a corregir. Como puedes ver, ahí el fondo es gris y hay parte del cabello que es, se puede decir, oscuro, otra parte del cabello que es claro y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros queremos corregir esos problemas con el tampón de clonar, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí tengo esta hebra que es negra y lo que hago es, aquí teniendo la opción normal, presiono Alt y tomo una muestra y lo que hago es sustituir esa parte. Como puedes ver, el resultado es muy bueno, pero a veces no lo es tanto. Y ahí es donde entran dos opciones más, que son oscurecer y aclarar. ¿Cuándo y cómo utilizar estas opciones? Bien, te lo explico. Si lo que vamos a corregir es oscuro, entonces utilizamos aclarar. Si lo que vamos a corregir es claro, utilizamos oscurecer. Vamos a ver, te voy a demostrar por este lado. Aquí tenemos dos opciones perfectas. Déjame ver si no hay otra. Yo creo que en la parte superior, aquí encontramos, aquí está más que perfecto.
Como ves, aquí tenemos una hebra del cabello que es oscuro y aquí tenemos otra que es clara. Si yo vengo y lo hago con normal, copio y aplico, ahí lo estaría haciendo. Lo que pasa es que a veces no es muy preciso, como puedes ver con esta opción de normal. Entonces voy a dar un paso atrás ahí y como te dije, hay que hacerlo de forma contraria. El cabello es negro, entonces aquí voy a utilizar la opción claro y hago una copia y como puedes ver lo he corregido. Ahí está. Luego tengo parte blanca. Si yo lo hago en esta parte blanca, te vas a dar cuenta que no me lo aplica. Ahí estoy con la versión aclarar y no hace ningún trabajo. En cambio, si vengo y cambio a oscurecer, hago una copia y voy a corregir todo esto y como puedes ver, ahí tendría esto corregido. Es importante que cuando sean lugares extensos vayamos sacando copia de forma constante, como puedes ver, y es muy práctico porque podemos ir haciéndolo rápidamente. Esta hebra que ves acá es blanca, entonces, ¿qué vamos a utilizar? La opción de oscurecer. Hago una copia y simplemente eso. Aquí puedo trabajar con la dureza para que sea más suave, que no sea tan fuerte. Ahí a un 16. De esa forma, para que no se marque tanto. Y como puedes ver, trabaja mucho mejor. Recuerda que en estos temas de Photoshop, entre menos sea el volumen que estemos trabajando, más grandes serán los resultados y se puede notar. Aquí corrijo esto y ahí estaría la opción de poder corregir con el tampón de clonar. Luego tenemos acá esto que lo puedo corregir y así podríamos ir cambiando cada vez que vayamos haciendo cambios. Esto es recomendable que lo trabajemos con el lápiz de la tableta para mayor precisión, pero que no es indispensable. Como puedes ver, aquí en esta parte nos quedaron unos puntitos blancos que no lo hizo con esta opción de aclarar. Por eso es que mejor pasamos a oscurecer y te vas a dar cuenta cómo hace la corrección. Espero haya sido clara mi explicación en cuanto a corrección de cabellos, que se basa en que si el cabello es claro, utilizar la opción oscurecer. Si el objeto a eliminar es oscuro, utilizamos la opción de aclarar.